escuchando. Y en el día de hoy quiero compartir 4 cosas importantes de la oración, 3 cosas que son importantes recuperar y 4 cosas que Dios está haciendo y que Dios va a hacer. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba al mercado municipal a comprar las cosas todos los sábados. Era una experiencia espectacular. Nunca la voy a olvidar. Mi hermano Andrés y mi persona, que somos seguidos en la edad, nos íbamos con mamá a comprar eso. Pero antes de ir al mercado, mi mamá pasaba por casa de su mamá, mi abuela. Vivía cerca del mercado, visitábamos y todos los sábados desayunábamos en casa de mi abuela. Lo recuerdo como que si fuera hoy. Y la experiencia más espectacular de todo esto, que ella hacía un plato venezolano que llaman arepas. Es nuestro pan diario, es como el pan que usted mira, pero en este caso la arepa venezolana. Mi abuela tenía una, donde hacía las arepas, una cocina de leña, y allí era donde ella tenía la plancha donde ponía las arepas, pero aquella leña siempre estaba prendida. Estaba encendida como para cuando alguien llegase, ella montar las arepas. Pero yo un día vi que ella hizo algo que me marcó la vida, me explotó la cabeza por el resto de mis días. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Ella agarró la tapa de una olla que ella tenía allí de metal. Ella echó el viento de esta forma y de esta manera a esos tizones, a esos pedazos de madera o de leña encendido, y toda la ceniza que ocultaba, que guardaba aquellos tizones, le vamos a llamar de esa forma, se esparció y quedaron todos al rojo vivo. Una vez que ella hizo eso, mis queridos, ella agarró otro pedazo de madera y juntó todos los tizones. Y todos los que estaban encendidos, ya sin ceniza, comenzaron a proporcionar una llama de candela, de fuego, como una antorcha viva. Y entonces ella puso allí la plancha para ella cocinar las nuevas arepas. Cuando nosotros estamos hablando desde una perspectiva de la oración de este profeta, me llama mucho la atención que él dice: Señor, he oído tus palabras y he temido. Una de las cosas que realmente, las 4 cosas que quiero decir de la oración de este profeta, es que no todo el tiempo nosotros tenemos que llegar ante Dios con una lista de un checklist para pedirle a Dios siempre lo mismo. Por ejemplo, llegué a la presencia de Dios, me arrodillé, fui a la iglesia, o sencillamente me metí en mi cuarto, o voy en el carro, en el auto manejando, o me estoy bañando y aprovecho ese momento para hablar con Dios. Y cuando decimos hablar con Dios, orar con Dios, que tenemos que redefinir en el día de hoy un concepto propio de lo que es la oración. Nosotros lo primero, instintivamente, lo que vamos es a pedirle a Dios. Tenemos una mentalidad de pedirle a Dios. Cuando nosotros tenemos que ubicarnos desde una perspectiva profética, que en el ambiente donde nosotros vivimos se llama reino, aleluya, reino. Y la Biblia dice en el libro de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es donde el profeta nos está enfocando a nosotros. Él dice: Señor, oí tu palabra y temí. Cuando un rey de reyes habla, porque solamente hay un rey de reyes, aleluya, y ese es el nuestro. La Biblia dice que cuando un rey de reyes habla, es necesario temer, aleluya. Y no solamente enfocarnos en que tenemos que pedir. Ese concepto de orar lo tenemos que hoy realmente enfocar desde una perspectiva bien interesante. Muchas veces decimos que orar es hablar con Dios, pero yo creo que hay que cambiarle el concepto para que también la esencia y la proyección y la mentalidad nuestra pueda cambiar. Orar no solamente es hablar con Dios.
Orar es dejar también a Dios hablar. Es un diálogo que nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él haga. Entonces, dentro del marco de ese concepto, de ese punto de partida que dice acá el profeta, yo oí tu voz. O sea, yo escuché que tú hablaste. Dale la oportunidad a Dios que te pueda hablar. Es necesario que Él, a través de su voz, nos va a guiar. El salmista dice, aleluya, en el Salmo 32:8, que Dios dice, sobre ti he fijado mis ojos, te mostraré el camino por el cual debes andar. No solamente una dinámica de tendencia de visión, sino también de audición, que tú puedas escuchar la voz de Dios. Y por esa razón, hoy yo quiero compartir contigo esta dinámica. La primera cosa, las 4 cosas que yo te voy a decir con respecto a una oración que no solamente es pedir, una oración desde una perspectiva profética, una oración desde una dinámica del reino, aleluya, donde yo estoy sometido a un rey de reyes y donde el rey de reyes me invita a mí a buscarlo a él, aleluya, a él y a su justicia, y entonces ese sistema de gobierno permitirá que yo aproveche las grandes y ricas bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. De manera que en este día, la primera cosa, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, necesitamos, mis queridos hermanos, llegar con arrepentimiento. Por esa razón es necesario que hoy la primera A de esa dinámica profética es que nosotros lleguemos ante Dios a arrepentirnos. De nada vale que nosotros vayamos y pidamos a Dios muchas cosas y no hay arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento en el día de hoy. Vamos, los que están aquí conmigo, digan arrepentimiento. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. En la oración es la oportunidad que Dios nos brinda para sencillamente limpiarnos a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Para Él producir y provocar en nosotros ese proceso, mis queridos hermanos, aleluya, que es necesario que se produzca. Por eso hay muchas oraciones que no son respondidas, porque hemos olvidado que tenemos que confesar nuestro pecado. No solamente tengo que llegar a la presencia de Dios para pedirle que me dé el pan, para pedirle que me dé cualquier cosa. En la oración del Padre Nuestro dice, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Es decir, que nosotros aprendamos esta dinámica, y la iglesia del siglo XXI, la iglesia de la post-pandemia, que en algún momento dado esto se va a acabar, tiene que entrar a enfrentar, aleluya, a un mundo desde una perspectiva arrepentida. Una iglesia que supo confesar sus pecados en este proceso de búsqueda, en este proceso de stop, en este proceso donde Dios nos tiene metido a nosotros. En segundo lugar, nosotros tenemos que llegar y hacer esta oración con otra A. Una A de agradecimiento. Dios, estoy agradecido de que tú, aleluya, seas mi Señor. ¿Sabes una cosa? No hay algo más espectacular que Dios ame, que es el corazón de un agradecido. El corazón de un agradecido siempre será un corazón que va a recibir muchísimas bendiciones de parte del cielo. Y por esa razón es necesario que nosotros, aleluya, entendamos que el agradecimiento es parte de esa alabanza, de esa gratitud que nosotros le estamos dando al Señor. Yo estoy agradecido de ti, Señor, aleluya, por lo que tú haces y por lo que tú eres para mí. En tercer lugar, es necesario destacar que nosotros lleguemos en esa oración de alabanza. Yo compartía con mi esposa y con mi suegra esta semana que el día lunes tuve una experiencia de orar por 4 personas. Y por esas personas específicas y especiales, 4 hombres de la ciudad de Montreal, que en una ocasión nos congregamos juntos los 4 y soñamos cosas, hicimos cosas para Dios juntos. Pero a la medida que el tiempo ha ido pasando, por algunas razones X o Y, no estamos o no están algunos de ellos conectados con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero fui sorprendido el día de ayer, o el día de antes de ayer, mis queridos hermanos, el miércoles, que uno de ellos me llamó y me dijo, sabes, estoy buscando la oportunidad de reconectarme. Cuando tú llegas, aleluya, a la presencia del Señor y llegas con agradecimiento y llegas con arrepentimiento, pero también llegas con alabanza. Tenemos que aprender, aleluya, a utilizar nuestra alabanza para ese Dios maravilloso.
esa adoración donde reconocemos que el que nos sostiene a nosotros es el Dios de los cielos, ese Dios maravilloso, ese Dios espectacular. A Él sea la gloria. ¿Sabe como dice el Padre Nuestro? Una oración muy significativa para explicar la dinámica de la alabanza y de la adoración. Aleluya. Decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Qué hermoso es un día arrodillarse y olvidarse de las necesidades que tenemos y llegar a la presencia de Dios y decirle: aleluya, yo después de arrepentirnos, después de estar agradecidos con Él, sencillamente reconocerle que Él es Dios, que Él es soberano y que no me acerco a Él por otra cosa, sino porque lo amo. Y ahí es donde en la adoración nosotros aprendemos a coquetear con ese Dios poderoso. Allí es donde aprendemos a piropear a nuestro Dios y decirle: eres grande, eres maravilloso, eres excelso, eres magnífico, eres todo lo que tengas que decirle y sacar de tu corazón a ese Dios extraordinario. Hemos dicho en el día de hoy que tenemos que llegar con alabanza, con adoración. Tenemos que llegar ante Dios con arrepentimiento. Tenemos que llegar a Dios con agradecimiento. Tenemos que llegar ante Dios. Aleluya, la oración de un profeta nos enmarca a nosotros en una dinámica muy significativa. Y hay tres cosas más que en medio de esta oración y en medio de esta situación en la cual nosotros nos encontramos, que tenemos que recuperar. Y una de las cosas que la iglesia del siglo XXI, la iglesia que está atrincherada, yo quiero decirle algo profético en el día de hoy a usted. Después de esta dinámica, usted verá la verdadera iglesia del Señor. Aleluya. Esto nos ha golpeado. Nosotros somos psicosociales, es decir, que somos individuos que necesitan estar interconectados. Por eso la iglesia de Jesucristo jamás en la vida dejará de ser. Hay algunas personas que creen que la iglesia va a siempre, perpetua y permanentemente a vivir en esta dinámica. No. La iglesia del Señor seguirá bajo la bendición del capítulo 103, 133, 134 del libro de los Salmos. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sencillamente los que se reúnen, los siervos de Dios que se reúnen por las noches, dice el texto también. O sea, necesitamos esta dinámica. La iglesia no dejará de ser la iglesia de Jesucristo. Posiblemente estamos nosotros conduciendo otro tipo de estrategias, pero la iglesia en su esencia seguirá siempre siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia que de alguna forma o de alguna manera, mis queridos hermanos, va a mantener su perfil. Y hay tres cosas que la iglesia tiene que recuperar. Y la primera cosa que hay que recuperar es el temor a Dios. Durante todo este tiempo vimos a personas no temerles a Dios. Incluso no me estoy refiriendo a la gente de la calle, porque la gente de la calle no teme al Señor. La gente está claro, está previsto que la gente no le teme a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Pero la iglesia tiene que temer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No decir lo que me da la gana. No actuar como a mí me convenga o como sencillamente mi naturaleza quiera hacerlo. Los grandes filósofos del siglo XVIII, ellos planteaban una tesis donde decía: realmente el hombre se conoce en su libertad. Cuando el hombre está en su libertad, allí es donde el hombre actúa tal y cual como es. Y por esa razón, usted tiene que realmente decir: me sentaré a buscar lo que es realmente de temor a Dios, donde no diré cosas que a Dios le ofendan, que sean abominables, que Dios nos perdone por toda abominación que en algún momento dado hayamos nosotros dicho contra Él. Por esa razón, no se da cuenta ustedes, es cierto que esto nos tiene alarmado, pero nos tiene alarmado porque es un contagio, nos tiene alarmado porque el despliegue publicitario que se le ha dado. Pero ¿qué tal las 160,000 personas que abortaron en el día de hoy? Hoy se realizaron 160,000 abortos y es necesario estar quietos.
Es necesario que nosotros tengamos realmente ese perfil, mis queridos hermanos, de estar temerosos al Señor. En segundo lugar, la otra cosa que hay que recuperar es el primer amor. Ese primer amor que Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y muchas personas quizás confunden, y lo escribí en estos días, muchas personas tal vez confunden el primer amor con un sentimiento que no tiene nada que ver con un sentimiento. Es la forma como hago las cosas, es el nivel que yo empleo para hacer las cosas. El primer amor no es un sentimiento, es una actitud, es una dimensión que nosotros hemos podido lograr. Y como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que no haya ninguna agenda, que no haya más nada importante en esta tierra para mi vida que amar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Y muchas personas en algún momento dado dirán: yo amo a Dios sobre todas las cosas y estoy dispuesto a hacer por Dios todo cuanto sea necesario. Pero es necesario que en el día de hoy usted y yo, como iglesia de Jesucristo, nos podamos sentar después de hacer esa oración profética y decir: yo voy a recuperar ese primer amor, aleluya, que yo siempre he tenido por el Señor. Y en tercer lugar, recuperar la visión. Hemos perdido la visión en algún momento dado. La iglesia perdió la visión. Pero es el tiempo de tener ese encuentro con el Señor. ¿Cómo recuperamos la visión? En un mundo de turbulencia, en una multitud de opiniones, de conductas que nos contaminan en un momento dado, que nos asfixian, nos ahogan, nos separan realmente del enfoque en el que nosotros tenemos que tener. Sencillamente lo vamos a recuperar provocando un reencuentro con Cristo y solicitándole: necesito recuperar la visión de, aleluya, el plan original que tú tienes con nosotros, Señor. Y cuando recuperemos esa visión, aprenderemos a mirar, aleluya, hacia la cruz del Calvario. Como decía el apóstol Pablo, mirando siempre hacia el frente, mirando hacia la cruz, olvidando todo lo que queda atrás. La iglesia de atrás no será la misma iglesia de lo que viene. En lo que esto se acabe, no podremos llegar con la misma actitud, los mismos pensamientos, a congregarnos en una iglesia que va a tener unos desafíos relevantes. Tenemos un desafío por delante inmenso de poner un mundo a marchar nuevamente y de ponerlo a marchar en lo espiritual, en lo emocional y en lo económico. Y la iglesia es parte de esa sociedad protagónica que tiene que entender que no hay que detenerse, que no hay que pararse. Necesitamos caminar con una visión clara, con una esencia y con una expectativa espectacular, pero con un temor significativo. El temor a Dios. Mis queridos, las 7 cosas que te he traído hasta ahora, quiero traerte 2 cosas más. O mejor dicho, quiero traerte 3 cosas más. Y esas 3 cosas que te traigo es porque en los próximos 30 años, la iglesia que Dios va a utilizar con poder, con gloria y con gracia, es una iglesia que se va a mover en lo sobrenatural. A partir de hoy, donde la ciencia, a través de sus vehículos, o de aquellos que quieren que solamente haya espacio para la razón y la ciencia en la tierra, tendremos que hacer como el apóstol Pablo dijo: hay que predicar con demostraciones de poder y de gloria. No solamente con la palabra, con palabras. Y para ello necesitamos 2 cosas. Y dentro de esas 2 cosas hay 3 cosas que se manifiestan. Ellas son la comunión. En los próximos 30 años vamos a necesitar personas que provoquen comunión dentro de la gente. La gente anda en un desespero. La tasa de suicidio se ha elevado. La tasa de homicidio se ha elevado en esta pandemia. No importa en cuál parte del planeta te encuentres. La violencia de género se ha manifestado. ¿Por qué? Porque la gente no puede más con lo que tiene por dentro. ¿Sabes por qué? Porque en vez de provocar una comunión, están provocando, mis queridos, una ruptura de las relaciones. Y es necesario que nosotros en el día de hoy entendamos. Pero esto me puso a pensar
en los símbolos de la comunión. Hay 3 símbolos en la comunión. Y el primero de esos símbolos es el vino. Y para que haya vino, mis queridos, se necesita que la uva sea, de alguna forma vamos a utilizar la idea y la metáfora ancestral, o esa forma como se hacía, que se pisoteaba para que entonces la uva despidiera de alguna forma o manera el líquido precioso. Óyeme, el vino es necesario para que haya comunión. Hay que pisotearlo. Hay que pisotearlo. En segundo lugar, de esa comunión es el pan. Y el pan viene del trigo. Y los que saben que el trigo, para que se dé una masa, hay que molerlo. Hay que pasarlo por un molino para que quede lo más menudo, lo más polvo, con la finalidad de que él pueda estar listo para el pan. En esta cuarentena hemos aprendido a hacer pan, pizza, y una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando comenzamos a hacer esto, la persona que me estaba entrenando me dice: hay 2 cosas que tienes que hacerle a la masa para que pueda quedar en su punto. La primera es que tienes que aprender a sacarle el aire. Y cuando lo hacía era como una terapia, y se escuchaba como explotaba el aire dentro de la masa. Y eso me explotó la cabeza. Y la segunda cosa era que había que golpear la masa para que ella diese un punto. Oigan una cosa, en los próximos 30 años, para provocar que haya una comunión satisfactoria, saludable a los estados mentales, espirituales y afectivos de las personas, tendremos que aprender a sacar el aire, el contenido que no tiene importancia en nuestras vidas, y a provocar esos golpes que nos hagan resistir en un momento dado la lucha. Y en tercer lugar, estamos hablando de comunión y estamos hablando de unción. Pero para que haya unción, necesitamos utilizar entonces como simbolismo el aceite. El aceite viene de la aceituna. Y para que la oliva o la aceituna expire aceite, hay que prensarla. A la medida que nosotros seamos prensados, a la medida que seamos apretados bien fuerte, lo único que un aleluya super duper del reino de los cielos tiene que despedir es aceite de unción. Y eso lo vamos a necesitar. En los próximos 30 años vamos a necesitar gente de unción. Vamos a necesitar gente, aleluya, de comunión. Pero ¿sabes cómo? Cuando esas personas han aprendido a recuperar la visión, el amor, aleluya, y el temor. Cuando llegan a la presencia del Señor y saben arrepentirse, saben agradecer, saben, aleluya, adorar a ese Dios y alabar a ese Dios maravilloso. Necesitamos realmente ser agradecidos. Pero óyeme, hay 2 cosas más que te quiero decir para culminar en este día. Las otras 2 cosas que quiero decirte, que en este momento estamos en un nivel llamado plan, aleluya, y proceso. En ese nivel donde Dios nos metió a nosotros, se llama plan. O sea, Dios quiere que redescubramos el plan único e inicial que Él tiene, que está descrito en Juan 3:16. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, no hay 2 planes, no hay 3 planes. Dios no hizo un plan B, ni C, ni D. Dios hizo un plan original y la iglesia tiene que redescubrir ese plan. En ese nivel Dios tiene a la iglesia. No estábamos en el plan de Dios. No estábamos enfocados en llevar ese plan espectacular. Estábamos pariendo otras cosas, pero no estábamos diciéndole a la gente que tenían que volverse a Jesucristo. Lo hablo de una forma general, lo hablo de una forma mundial.
local, de una forma global. No lo estoy hablando puntualizándolo para tu congregación, para tal congregación. No, pero Dios nos ha metido a todos en eso y será tan relevante que las redes sociales están súper saturadas de mucha gente, aleluya, predicando y hablando de que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el plan, que Jesucristo es la bendición. Óigame, Dios nos reenfocó, nos llevó a redescubrir ese plan original y dentro de ese plan estamos, o dentro de esa dimensión estamos, en un nivel proceso. Se nos está procesando. Y lo importante del proceso es que lo aprendas a disfrutar. Que aprendamos a esperar. Que aprendamos a obedecer. El problema de la gente es que la gente no sabe o no termina de ver ser obedientes a Dios. Pero después de esto, el nivel tiene una dimensión. No es lo mismo estar en un nivel que es una ubicación y dimensión que es una forma de actuar en ese nivel. Y ese nivel se llama desarrollo y expansión. Estamos frente al avivamiento que nunca nadie conoció en la historia de la iglesia. Está a punto de explotar algo. Y no quiero dejar de pasar esta noche sin hacer este comentario que uno de mis compañeros que está en la iglesia, en el campus de Madrid, me ha hecho. Me dijo, Pastor, ¿sabes qué? Hay una amiga en común. Es una bebé espiritual llamada Carla Vieira, que está allá en Portugal. Llegó a una casa que no es su casa. Y cuando se dieron cuenta que estaba compartiendo el evangelio, al principio la rechazaron. Esta mujer, me imagino que se metió en oración, y la oración eficaz del justo puede mucho, aleluya. Tu oración tiene poder. Y cuando tienes una oración de agradecimiento, aleluya, de arrepentimiento, de adoración a ese Dios, alabanza a ese Dios poderoso, esa oración tiene un poder extraordinario. Ahora ella dio un paso más dentro del nivel. Ahora hay una dimensión. Está compartiendo la palabra. Está siendo una bebé espiritual que no tiene mucho, tal vez, conocimiento como tendrán otros. Está compartiendo la palabra y la gente está creyendo. La gente le está pidiendo, la gente le está aceptando. Y óyeme lo que te voy a decir en el día de hoy. Mientras unos han sido llamados para hacer esa obra y se niegan por miedo, por miedosos, por cobardes. Mientras unos han sido llamados con la finalidad de tomar en sus manos la cuestión del ministerio. Y mira que el diablo ha querido enterrar muchos ministerios, ha querido matar muchos ministerios. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, alrededor del mundo. Y yo ruego a Dios en el día de hoy, ten misericordia y reaviva, Señor, esos ministerios en este tiempo. Levántalos. ¿Sabes una cosa? Aquí no es de los que saben. Aquí es de los que hacen. Y finalmente, de aquella experiencia de mi abuela aprendí algo significativo. Que para que la llama esté encendida, tiene que pasar el viento y hay que reunir a los tizones para que dé un fuego que arda. No todo es pedir, pero sí todo es rendirse. Como hizo el profeta en el capítulo 3. Ríndete en el día de hoy al Dios de la gloria. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión.